Buen día, chicos. Bueno, vamos a arrancar con la unidad 4, que corresponde a organelas. Bueno, el objetivo de esta unidad es lograr reconocer las diferencias y las funciones de cada organela celular. Ahora bien, ¿qué son las organelas? Bueno, son estructuras, las estructuras internas de la célula, que van a realizar una función en particular y vital para un buen funcionamiento celular. Recordemos que las células eucariotas y procariotas tienen diferencias en la cantidad y en el tipo de organela. Las eucariotas tienen una organización celular mucho más compleja. Una célula eucariota va a estar constituida por citoplasma. A su vez, el citoplasma está constituida por el citosol, que va a ser la porción líquida del citoplasma, y por organelas. Acá vemos un listadito de las organelas que van a componer, ¿sí?, a este citoplasma. Vamos a ir mencionando una por una con su estructura y función. El citoesqueleto es una red de filamentos que va a estar formada por tres tipos: por microfilamentos, por filamentos intermedios y por los microtúbulos. Antes de pasar a hablar del centrosoma, vamos a mencionar estructura y funcionamiento. Dentro de los microfilamentos, vamos a decir que en su estructura son los más finos y que están compuestos por actina y miosina. Estos van a abundar en la periferia de la célula. Su función está en la de generar movimiento, como por ejemplo en la contracción muscular. También van a ayudar a darle la forma a la célula, ya que van a estar en la periferia de la misma, y a su vez van a brindar soporte aportando fuerza. Con los filamentos intermedios vamos a decir que en su estructura son muy resistentes y se encuentran en las zonas de mayor tensión. Van a ayudar a fijar organelas en su sitio, como por ejemplo el núcleo. Los microtúbulos son los más grandes de esta red. Vamos a decir que son tubos largos, huecos, y que están formados por tubulina. El ensamblaje de los microtúbulos comienza con el centrosoma. Los microtúbulos salen del centrosoma hacia la periferia de la célula, ayudando a darle forma. También van a participar en el movimiento de las organelas. Ahora sí, vamos a hablar del centrosoma. El centrosoma se encuentra cerca del núcleo, siempre. Tiene un par de centriolos y material pericentriolar. Pericentriolar es ese material que vemos ahí de un color medio amarillento clarito, ¿sí?, que está alrededor de los centriolos. El centriolo, vamos a decir que tiene 9 tripletes de microtúbulos, formado por una estructura cilíndrica. Estos se van a colocar en forma perpendicular, uno sobre el otro. En su función, vamos a decir que es la del uso acromático en la división celular. Esto vamos a tener muy presente porque lo vamos a ver luego, ¿sí?, en el siguiente PowerPoint, cuando veamos mitosis y meiosis, que es la división celular, ¿sí? Y también en su función participan en la formación de cilios y de flagelos. En su estructura, los cilios y flagelos están compuestos por 9 dobletes de microtúbulos y tienen 2 centriolos. Todo esto va a estar recubierto por la membrana plasmática. En su función, vamos a decir
que es la del desplazamiento. Ahora tenemos una diferencia en el movimiento de un cilio al de un flagelo. En la siguiente imagen podemos ver el cilio, cómo hace ese movimiento de látigo, se podría decir, hacia adelante y atrás, mientras que el flagelo tiene un movimiento ondulatorio, ¿sí? Podemos traer el ejemplo de un espermatozoide, ¿sí? Vamos a pasar a hablar de la organela ribosomas. Vamos a decir que en su estructura están formadas por dos subunidades, una va a ser mayor que la otra, y cada una de ellas se forma por separado en el nucleolo. Una vez que las subunidades se han sintetizado, van a abandonar el núcleo y se van a unir al citoplasma. Podemos encontrar a los ribosomas unidos a la membrana nuclear o bien en el retículo endoplasmático rugoso. Otras las podemos encontrar libres en el citoplasma. Esas que están libres son las que están encargadas de sintetizar las proteínas. Vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. En su estructura son sacos membranosos interconectados y tienen ribosomas adheridos. ¿Sí? Los ribosomas van a ser esos puntitos que vemos sobre esos sacos del retículo endoplasmático. Justamente estos ribosomas son los que nos van a hacer la diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Lo que le da la rugosidad es la adhesión de estos ribosomas a los sacos. En su función, vamos a decir que es la síntesis, el procesamiento y el almacenamiento de proteínas para su exportación. Todo eso va a suceder en el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso, ¿sí? Este anaranjadito que vemos, en su estructura vamos a decir que son cisternas membranosas tubulares intercomunicadas. En su función es la síntesis, el almacenamiento y el transporte de lípidos. Es una zona de tratamiento y eliminación de sustancias tóxicas de la célula. Ahora vamos a pasar a hablar del aparato de Golgi. Es una estructura, ¿sí?, de apilamiento de cisternas membranosas, más bien aplanadas, y están rodeados por numerosas vesículas. En su función, vamos a decir que modifican sustancias por el retículo endoplasmático, que forman lisosomas, membranas y pared celular. El aparato de Golgi tiene caras. Nos vamos a encontrar con la cara cis, que es la cara de entrada, es la que va a recibir y modificar las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos las cisternas mediales, que son las que van a agregar los hidratos de carbono a las proteínas para formar glucoproteínas y lípidos para formar las lipoproteínas. En la cara trans, que es la cara de salida, modifica las moléculas en forma adicional y luego las selecciona y las envuelve para transportarla a su destino final. Podemos decir que es un circuito, ¿sí?, del aparato de Golgi. Luego tenemos la organela lisosoma. En su estructura son vesículas esféricas de membrana que contienen enzimas digestivas. En su función
realizan la digestión celular eliminando las partes dañadas de la célula. En el interior, los lisosomas tienen un medio ácido con un pH de 5. Esto quiere decir que es más ácido que el medio del citosol. Recordemos que el citosol es toda la parte de la célula líquida, que tiene un pH de 7. Entonces, como los lisosomas tienen un pH mucho más ácido, si se sueltan, si se rompe un lisosoma y se libera ese pH tan ácido, puede dañar la célula. Entonces, como tienen ese medio ultra ácido, es por eso que pueden desintegrar e ir degradando sustancias en la célula. Por eso se dicen que hacen la parte digestiva. En su función realizan autofagia y autólisis. Autofagia es cuando ingiere otra organela, la digiere y la devuelve al citosol, con el fin de neutralizar el medio. En la autólisis, el significado es cuando la célula se autodestruye. Esto sucede cuando hay una ruptura de muchos lisosomas y justamente su pH 5, que es ultraácido, va a dañar a la célula. Las mitocondrias. En su estructura vamos a decir que tiene una doble membrana, una externa lisa y una interna con pliegues que se denominan crestas. En su interior hay un líquido proteico que lo llamamos matriz, que va a estar constituido por enzimas, ADN y ribosomas. En su función, las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula y llevan a cabo la respiración celular. Estas van a participar de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Es un proceso que está organizado y programado. Esto se activa cuando hay una lesión, por ejemplo, del ADN, cuando se detecta falta de oxígeno, falta de nutrientes. Entonces, es ahí cuando la mitocondria libera compuestos químicos, entre ellos el citocromo, lo libera al citosol, provocando la apoptosis. Mientras el citocromo está contenido en la mitocondria, participa en la respiración aeróbica. Ahora bien, las mitocondrias tienen su propio ADN. En el núcleo de una célula somática hay genes de papá y de mamá. Pero esto no es así en las mitocondrias. Los genes mitocondriales se heredan de la mamá. Podemos decir que se puede rastrear tranquilamente el linaje materno con el ADN de las mitocondrias. El espermatozoide, en condiciones normales, carece de la mayoría de organelas. Se autodestruyen al momento de entrar al óvulo. Es por esto que no sucede lo mismo con el rastreo del linaje paterno, ¿sí? Las condiciones no son las mismas. El núcleo. El núcleo en su estructura tiene una doble membrana nuclear con poros. Estos poros son los que controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Por ejemplo, las proteínas necesarias para las funciones nucleares van desde el citosol hacia el núcleo. Las moléculas del ARN recién formadas van desde el núcleo hacia el citosol. El nucleolo es una región esferoidal, como vemos en la imagen, ubicada dentro del núcleo y está compuesta por ADN, ARN y proteínas.
allí se va a sintetizar el ARNR. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ARN ribosomal y se ensambla con las proteínas en subunidades ribosómicas. Dentro del nucleolo se encuentran los genes, que estos se organizan a lo largo de los cromosomas. Las células somáticas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de la mamá y 23 heredados del papá. Cada cromosoma es una molécula larga de ADN que va a estar enrollada con proteínas. A este conjunto de ADN, proteínas y ARN se lo denomina cromatina. Cuando la célula no está en proceso de división, la cromatina se ve como una masa granular, ¿sí? Como podemos ver en la imagen de abajo, ¿sí? Tiene toda esa forma enrollada, ¿sí? Y cuando se va a dividir, toma posición o forma de X. Bien. Vamos a hablar de la síntesis de las proteínas. Si bien la célula trabaja muy duro para mantener su homeostasis, gran parte de la célula se dedica a la síntesis de proteínas. Las proteínas determinan las características físicas y químicas de las células. Hay proteínas con función de ensamblaje, con función de hormonas, anticuerpos, con función transportadoras, que son las que trasladan los materiales a la sangre. En fin, vamos a decir que a través de la síntesis de proteínas enzimáticas se regulan todas las reacciones metabólicas. La información contenida en el ADN debe ser transferida a una molécula más pequeña, que es la de ARN. El ADN está formada por dos cadenas que forman una hélice, ¿sí? Acá podemos ver una cadena de la mamá y una cadena del papá. Esta cadena se mantiene unida por los ácidos nucleicos. Hay tipos de ácidos nucleicos, como podemos ver en la imagen: adenina, citosina, guanina, uracilo. Cada uno de ellos tiene su complementario, ¿sí? No voy a entrar en profundidad a explicar mucho esto porque tiene que ver un poco con la replicación del ADN, ¿sí? Que, bueno, si quieren podemos hacer una clase aparte para explicar eso. Pero bueno, con que ustedes vayan entendiendo que cada uno de estos ácidos nucleicos tiene su complemento, estamos bien. Siempre se van a unir de la misma forma. La adenina tiene la llave para la timina. Por eso acá tenemos la A con la T, ¿sí? La citosina tiene la llave para la guanina, por eso tenemos la G. La guanina tiene la llave para la citosina. La timina con adenina. Siempre se mantienen esos enlaces. No se puede cruzar una adenina con una citosina, por ejemplo, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de la transcripción. Para la transcripción
consiste en el copiado de un fragmento de ADN, o sea, un pedacito de ADN, un gen, en forma de una molécula de ARNM, que es ARN mensajero, como vemos acá en este primero, que dice copia la información de un gen y la lleva a los ribosomas. Esa es la función del ARN mensajero. Entonces, lo que va a hacer es, me va a copiar un pedacito de mi cadena de ADN y esa información la va a llevar a los ribosomas. El ARN mensajero es fundamental, ¿sí?, para este proceso, si no es imposible que podamos obtener esa información. Después tenemos el ARNT, que es el ARN transferente, es el que transporta los aminoácidos hasta los ribosomas para formar las proteínas. Acá tenemos simbólicamente el dibujo del ARNT con este pedacito de información, ¿sí?, que intenta llevar hacia el ribosoma. El ARNR es el que forma los ribosomas con ciertas proteínas. Bueno, acá podemos ver cómo sería el proceso de replicación de ADN, ¿sí? Y esto solamente sucede, ven que viene la cadena, la doble hélice de ADN, la del mamá y la del papá, que está unida por estos adenina guanina, lo que venimos hablando, por estos ácidos nucleicos. Y acá vemos como una parte de esa cadena se abre, ¿sí?, se rompen estos enlaces, estos ácidos nucleicos, que son enlaces de puente de hidrógeno, que se llama, y se forma esta burbuja de replicación. Entonces acá es donde un ARN va a copiar esta cadena y otro ARN copia esta cadena, ¿sí? Entonces, al copiarse, me va a generar después dos cadenas nuevas, idénticas, ¿sí?, con la misma información. Igual esto es como para hacer otro power y explicarlo, la replicación del ADN. Pero bueno, es más o menos como para que vayan teniendo una idea de lo que va sucediendo. Ahora bien, la transcripción, es importante que sepan esta gran diferencia. La transcripción va a suceder dentro del núcleo, mientras que la traducción sucede fuera del núcleo, ¿sí?, en lo que sería el citosol. Vamos a explicar bien el proceso de transcripción. El objetivo es que del ADN sacar una copia de ARN mensajero. El ARN mensajero va a salir del núcleo para llegar al ribosoma para la traducción. Para que el ARN mensajero pueda salir del núcleo, tiene que pasar por una serie de pasos. En esa serie de pasos, lo que va a lograr es madurar el ARN mensajero. Entonces, en esta maduración, lo que primero ocurre es lo que se llama corte y empalme.
el ARN mensajero tiene una información que no le sirve para crear la proteína, lo que se llama intrón. Es la parte del centro, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, esto se llama intrón, esto se llama intrón, y acá tenemos exón, exón, exón. Los exones son las partes que le sirven, los intrones no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se elimina el intrón con las enzimas de restricción que lo cortan, ¿sí? Entonces los exones, que son los que sirven para la proteína, se van a unir, ¿sí? Generándome el ARN maduro. Bien, me sacó lo que no me servía, la información que no me servía. Hizo una selección, ¿sí? Gracias a esas enzimas de restricción que me cortaron lo que no me servía. El segundo paso para llevar a cabo esta maduración es que necesita un cap o un casquete. ¿Qué significa esto? Es como la llave. El ribosoma no lo reconoce, entonces no podría crear una proteína, ¿sí? Para poder entrar al ribosoma. Entonces, este cap que yo les dibujé acá, lo podemos ver acá también, ¿sí? Sin esto, no puede entrar, ¿sí?, al ribosoma. Por eso decimos que es como la llave. También va a necesitar la cola de Pol IA. Esa cola sirve para protegerse en el citosol de las enzimas que van a intentar destruirlo. Entonces esa es su protección para poder llegar al ribosoma. Esta cola que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos a la imagen anterior. Necesita salir de acá, del núcleo, para llegar a la proteína. En este trayecto, una vez que sale del núcleo, está en el medio, que es el citosol, van a haber muchas enzimas que van a intentar destruir permanentemente, ¿sí? Van a ir a atacar permanentemente a ese ARN mensajero. Entonces, esa cola lo que hace es protegerlo y tratar de darle el tiempo para que pueda llegar a la proteína, ¿sí?, con el mensaje correspondiente, sin que esté dañado. ¿Se entiende? Cualquier cosita, chicos, me pueden escribir y, bueno, podemos organizar un Zoom para sacar dudas o bien podemos contestarlo directamente a través de plataforma. Bueno, eso sería en sí la traducción. La idea es que lleva toda la información necesaria para que los seres vivos fabriquen las moléculas que forman las células y tejidos. Estas moléculas están formadas por cadenas de aminoácidos y las llamamos proteínas. Los genes son pequeñas porciones de ADN y se encuentra la información que va a ser usada para formar las proteínas. El ADN copia esa información en molécula de ARN mensajero que sale del núcleo para llegar al ribosoma. Ahora, una vez que se llevó a cabo todo este proceso de traducción, ¿sí?, acá seguimos viendo más de lo mismo. Acá vemos de vuelta el CAP. ¿Cómo metió? Como podemos ver el CAP, toda la cadena de ARN mensajero y la cola de Pol IA, ¿sí? Eso es cuando ya está maduro, es lo que tenemos que lograr. Sin eso no puede salir del núcleo, porque sería inútil, porque no llegaría nunca al ribosoma, que es el objetivo,
¿Para qué? ¿Para qué tiene que llegar al ribosoma? Para que podamos hacer la traducción de ese mensaje que está llevando, ¿sí? Bien. Acá dice los ARNM y los ARNT traducen la secuencia de bases de un gen en una secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿sí? Traducen, ¿sí? Acuérdense esos aminoácidos que habíamos hablado, ¿sí? En una proteína. Acá tenemos una descripción que dice codón de inicio es una secuencia de ARN de 3 nucleótidos. Es lo que podemos ver acá. Tenemos 3 nucleótidos, ¿sí? A lo que se denomina codón. Vamos a ver en profundidad lo que sería esto. En la traducción, ¿sí? Las proteínas, como dijimos, están formadas por aminoácidos. Cada aminoácido está codificado por un grupo de 3 bases nitrogenadas del ARNM, llamado triplete o codón. El ARNT es el que va a transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Un brazo se une al aminoácido que debe ser transportado, ¿sí? Y otro brazo presenta una secuencia complementaria con el codón respectivo, ¿sí? Lo que hemos dicho de esta combinación de adenina, timina, ¿sí? Entonces va a ir con su parte complementaria. La traducción es la interpretación del mensaje llevado por el ARNM y se van uniendo a los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina. Siempre va a ser metionina, ¿sí? El primero siempre va a ser metionina. Luego vamos a decir que llega otro ARNT, ¿sí? Que es el de transferencia, con el siguiente aminoácido. Y son unidos por una proteína. A medida que van traduciéndose, se van uniendo. Esto se repite varias veces hasta que aparece un codón que se llama codón de finalización, o como dice la imagen, un codón de terminación. Entonces ahí es donde se termina esa cadena, esa traducción, ¿sí? Siempre hay uno de inicio y empiezan a venir de a uno los ARNT trayendo, ¿sí? Su pedacito de información para traducir, y así se va a ir formando la cadena de aminoácidos. Bueno, chicos, espero haber sido clara, sino como les dije, no hay ningún problema de que me consulten, estoy a su disposición. Esto fue todo, les mando un beso grande y bueno, espero sus dudas, y próximamente les voy a estar subiendo algún trabajito práctico para que tengamos la información más fija, y vamos a ver de hacer algún autoevaluable, pero todo esto se los voy a ir informando en la plataforma con mensajes generales. Bueno chicos, esto es todo, nos vemos, chao.